inicio. Vamos a. Y me da mucho gusto que estemos reunidos, que con este propósito tan lindo también, y es conocer más de este tema de Enneagrama, que para muchos de los que están hoy aquí es totalmente nuevo, y eso es interesante también. Un gusto reunirme con Germán una vez más. Gracias, Germán, por hacer este equipo y esta dupla que para mí es maravillosa. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias para todos los que aceptaron esta invitación. Para poner un poquito el contexto de la clase que vamos a hacer hoy, me gustaría yo ahorita que les contaras por qué y para qué estamos acá, dónde se origina todo esto. Bueno, ¿cómo se origina? Yo creo que es parte de las cosas que están en nuestro destino y el que yo me encontrara con Germán fue parte de esta búsqueda en este aprendizaje y fue funcionando, fue funcionando. Nos conocimos por acá en México cuando Germán, que es un experto en procesos de desarrollo humano, viene a hacer un retiro y fue post pandemia, justamente en donde al menos yo estaba como en una ya necesidad de socializar y por ahí me encontré afortunadamente con este retiro en la Ciudad de México y dije, vamos, sin conocer a nadie directamente, no tenía yo ni mucha experiencia en tema todavía de enneagrama y ahí creo que ocurre el para qué, ¿no? El para qué de repente nos encontramos con personas y de ahí ha sido un caminar en aprendizaje, en acompañamiento. Germán, yo lo considero uno de mis, no le gusta que le digan maestro, pero para mí es uno de mis maestros, es uno de mis profesores, del que he aprendido tanto de este tema, que hoy nos tiene aquí reunidos. Algunos de los que ya están acá han estado participando, algunos tal vez con Germán, algunos conmigo en algunos talleres. Y y bien, algo extraordinario que Germán además además de toda su trayectoria con el Enneagrama, eh, es el creador de un retiro, el retiro que es el evento de Enneagrama más grande de Iberoamérica, y en donde tuvimos la oportunidad de estar en Colombia en su segunda edición y fue maravilloso. Entonces, de ahí nace la idea de poder trabajar también juntos acá en México, de acercar al Enneagrama a la gente, porque además yo le platicaba a Germán, menos en la región donde yo vivo, todavía te escucho, todavía es una palabra rara. Y dijimos, bueno, pues manos a la obra, vamos a ver qué llevamos no solo a México, ya hay proyecto para México, pero también vamos a ver qué hacemos en esta región, acá en Aguascalientes también, y poder seguir avanzando en el aprendizaje de todos, ¿no? Entonces, el día de hoy, la masterclass tiene que ver con poder introducirnos a este tema del enneagrama, que además, también debo decirlo, Germán es de los pioneros en enneagrama vivencial, ¿no? Y es del que yo he aprendido, no el enneagrama de libro, no el enneagrama de teoría, eh, el enneagrama de la cabeza, como él lo menciona, sino que es de verdad llevarlo al cuerpo. Y también desde mi experiencia como psicobiodescodificadora, el poder llevar al cuerpo el enneagrama hace como magia. Entonces, pues bienvenidos y bienvenido Germán, gracias por estar acá. Un placer, Joanita, y bueno, aunque yo voy a llevar la batuta, le he pedido a Joana que intervenga cada vez que lo sienta, lo desee. Igual las personas que quieran preguntar, no duden en interrumpirme para que esto se convierta en un diálogo proactivo. Permítame, yo chequeo algo. Ok, ¿me están oyendo bien? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, para quienes no me conocen, mi nombre es Germán Benavides. Soy colombiano, resido en la ciudad de Cali. Soy facilitador en procesos de desarrollo humano y organizacional, experto en enneagrama relacional
Llevo más de 30 años trabajando y aprendiendo todos los días de eso. Tuve el placer de conocer a Joana hace un par de años ya en Ciudad de México, donde tuve la oportunidad de dictar un seminario de enneagrama vivencial, y desde ahí nos une una estrecha amistad al compartir y al vibrar con todo lo que significa el trabajo de transformación personal. Hoy el tema para esta clase es introducción al enneagrama vivencial. Como muy bien dice Joana, muy seguramente muchos no conocen del tema, mucho mejor para mí cuando no se conoce el tema porque hay una pureza para recibir la información. Eh, no puedo dejar de contextualizar esta clase en esto que yo llamo una maravillosa oportunidad. Es evidente que nuestro planeta está en un momento cumbre de su proceso evolutivo, aunque nada será igual después de que superemos esta situación de crisis global. Y esto es porque estamos al borde del despertar a una nueva conciencia. Ahora, el planeta como tal no evoluciona, el planeta no evoluciona, no necesita evolucionar. El que evoluciona son las conciencias que habitan este planeta, las conciencias que nos habitan, es decir, somos nosotros los seres humanos los que evolucionamos. Y desde hace unos 40 o más años, de pronto 50 años, en el planeta se ha liberado información de sabiduría que apoya estos procesos del desarrollo de conciencia. Sin embargo, la humanidad en términos generales ha hecho caso omiso de esa información. Es por eso que la pandemia fue un regalo maravilloso que nos dio la oportunidad de que dedicáramos tiempo a reflexionar sobre cómo estábamos viviendo, sobre nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras emociones. Y el tema no para ahí, porque aunque para muchas personas la situación ya se normalizó, hay otra realidad muy fuerte que es el auge de la inteligencia artificial, que va a ser también un hito muy importante en la historia de este planeta, mucho más de lo que las personas creen. Algunos principios que quiero regalarles o compartir con ustedes sobre lo que es el enneagrama. El primero de ellos es que el enneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Hay dos formas de abordar el conocimiento del enneagrama, desde lo cognitivo o desde lo vivencial, desde lo experiencial. Cuando digo lo cognitivo es que yo puedo abordar el conocimiento del enneagrama a través de la lectura, a través de hacer un taller, recibir una clase. Esa es una manera, riesgosa de por sí, porque se convierte en un reduccionismo triste y peligroso a veces. No existe lo bueno y lo malo. Todo en el mundo es neutro. Lo bueno y lo malo depende del uso que hagamos de ello. Cuando asumimos el enneagrama solamente de lo cognitivo, se corre un alto riesgo de que se haga un mal uso de esta sabiduría ancestral. Dos grandes maestros del enneagrama moderno, Donald Rizzo y Ruth Hudson, norteamericanos, decían: el enneagrama no nos encierra dentro de una caja, nos muestra la caja en que ya estamos y la salida de esa caja. Esto para de antemano responder a la deformación de la información que algunas personas tienen en el sentido de que el enneagrama encasilla a las personas. Esto no es cierto. Esto es una de las falsedades más grandes. Y quienes afirman eso no tienen ni idea qué es realmente el enneagrama.
Otra de las grandes maestras del eneagrama, también norteamericana, de las maestras mayores vivientes aún, escribía en uno de sus libros esto: debido a su valor intemporal, el eneagrama ha perdurado a través de los siglos como una semilla que florece en los resquicios de la historia cada vez que es necesario. Los orígenes del eneagrama son inciertos. No hay una claridad sobre el origen del eneagrama. Algunos hablan de que tiene que ver con los esenios y los primeros vestigios de la sabiduría ancestral del eneagrama, que así quiero definirla en primer lugar, una sabiduría ancestral, datan de 2500 años antes de Jesucristo. Porque estamos ante una sabiduría que tiene 4000 y pico de años, casi 5000 años. Los orígenes, como les decía, son inciertos. Algunos lo asocian al catolicismo antiguo, otros lo relacionan con el budismo, otros con el sufismo, con diferentes escuelas espirituales. No es claro porque no existe registro escrito sobre eso. Lo cierto es que sí se tiene referencias que a lo largo de la humanidad, cuando la humanidad ha estado en crisis, el eneagrama aparece, se manifiesta, que fue lo que ocurrió en la pandemia, gracias a las redes y gracias al Internet. Entonces, el auge del eneagrama en los últimos años eh, se debe a lo que ocurrió en la pandemia, donde todos teníamos mucho tiempo para meternos a Internet. Algunos no tenían otra cosa que hacer. Entonces hay registro del eneagrama reciente por eso, pero antiguamente no hay registro de cómo el eneagrama llegaba a apoyar a la humanidad en esos momentos de crisis, porque no existía cómo hacer registros. Brevemente, el eneagrama antiguo habla de las leyes que rigen el funcionamiento del cosmos y explica todos y cada uno de los eventos que suceden en el cosmos, en el universo, por qué y para qué suceden. Ese es el eneagrama antiguo. Y ese eneagrama antiguo es aplicable a todos los ámbitos del conocimiento humano: las matemáticas, la música, la geometría sagrada. Y el eneagrama de la personalidad, que es lo que más referencia tiene actualmente, tiene sus orígenes a principios del siglo antepasado, cuando un personaje armenio, de origen armenio, llamado Gurdjieff, trajo el eneagrama de Oriente a Occidente y específicamente lo llevó a una escuela humanista que tenía en París, donde él empezó a trabajar el eneagrama como una herramienta para el desarrollo y evolución de la conciencia. En esa escuela, un boliviano llamado Oscar Ichazo lo conoció y lo trajo a su escuela en Arica, Chile, donde lo compartió con algunos de sus alumnos, entre ellos un psiquiatra chileno llamado Claudio Naranjo, que era profesor en Berkeley, en San Francisco, California, en la Universidad de Berkeley, y donde llevó el eneagrama a manera de tertulia entre sus compañeros profesores de universidad. Estamos hablando de los años 60, 50, 60, época en que en San Francisco en particular y en la Universidad de Berkeley estaba el auge de la investigación sobre el uso de sustancias psicotrópicas para lograr estados alterados de conciencia. Y entonces Naranjo se encuentra con el eneagrama y ve una gran oportunidad para utilizar el eneagrama para lograr elevar los niveles de conciencia. Y así surge el eneagrama de la personalidad.
que es solamente un pequeño aspecto del eneagrama, pero es el que más difusión ha tenido y el que nos convoca aquí esta noche. Podríamos decir entonces que el eneagrama moderno es un modelo de personalidad que podemos utilizar para conocernos mejor, investigar nuestra personalidad y descubrir y desarrollar conscientemente nuestras fortalezas y talentos. Esto es lo más importante, a mi modo de ver. Y para contrarrestar un poquito el reduccionismo que existe con el tema del enneagrama. Más allá de mirar las limitaciones de tu personalidad, es descubrir cuáles son nuestras mayores fortalezas y talentos. Y no solamente descubrirlo, sino desarrollarlo. Es aquí entonces donde, desde la visión de Gurdjieff, copiado luego por Ichazo y por Naranjo, como los predecesores del eneagrama moderno, el eneagrama de la personalidad, hablamos de que el eneagrama puede ser utilizado ya no solamente como una sabiduría de la cual me apropio, sino como una herramienta que tiene dos componentes, el componente psicológico y el componente espiritual. Y esos dos componentes sumados para el autoconocimiento profundo de cada individuo y lo más importante, su autotransformación hacia una vida más plena y placentera. Entonces, digamos que el eneagrama tiene esos dos componentes. El componente psicológico, que básicamente tiene que ver con el comportamiento humano, cómo nos comportamos los seres humanos. Y por supuesto, desde nuestro enfoque tiene el componente espiritual, que es el que dice cómo somos los seres humanos, no cómo nos comportamos, sino cómo somos realmente. Cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando de religiosidad, son dos cosas muy diferentes y valga la pena hacer la aclaración de una vez. Todas las religiones tienen un componente espiritual, todas sin excepción. Bueno, hay una excepción, en la Argentina hay una iglesia, una religión que se llama la religión maradoniana y fueron las que los hinchas de Maradona inventaron para honrarlo, una religión. Entonces, esa no es una religión, más allá de lo anecdótico. Entonces, todas las religiones tienen un componente espiritual, todas sin excepción. Sin embargo, la espiritualidad no tiene necesariamente un componente religioso. Es decir, que puede haber una persona muy espiritual sin profesar ninguna religión. ¿Es posible esto? Sí, lo he verificado. Sí. Conozco personas ateas, agnósticas, que tienen una vida espiritual mucho más elevada y desarrollada que personas que se autoproclaman de fe o creyentes en alguna religión. Entonces, cuando hablamos del camino espiritual, lo que estamos hablando es del camino para retornar a nuestra verdadera esencia, para retornar al origen divino que nos habita, para retornar al Padre, para ser unos con el todo, con la unidad, porque nos hemos desconectado del todo, nos hemos desconectado de la unidad. Entonces, aquí viene la gran oportunidad que el eneagrama nos brinda y es utilizarlo como un medio para responder esta pregunta. ¿Quiénes somos? Ante esta pregunta hay dos opciones que yo puedo responder. Hay personas que consideramos que somos seres espirituales viviendo una experiencia física, pero hay otro grupo de personas que considera que somos seres físicos viviendo una experiencia espiritual. Son los dos enfoques muy diferentes y opuestos. Aquí no pretendo dirimir esa dicotomía o esa disyuntiva. Lo cierto es que están los dos componentes. Está el componente físico y está el componente espiritual. Es innegable.
que en esta experiencia de vida hay un componente físico, pero también es innegable que hay un componente espiritual. Reitero, inclusive los más agnósticos y poco creyentes tienen ese componente espiritual. Entonces, el eneagrama trabaja desde esos dos aspectos. Entonces, aquí es cuando nosotros vemos el eneagrama como una opción para surcar el camino espiritual. Entonces, cuando decimos que el propósito principal del eneagrama no es identificarnos con una estructura de personalidad. Es una de las cosas que puedes hacer con el eneagrama. Identificarte con una estructura dentro de un modelo absolutamente perfecto en la descripción de las estrategias de comportamiento que los seres humanos desarrollamos. Podemos decir entonces que más allá de identificarnos con una estructura de personalidad, el propósito del eneagrama es encontrar el camino para retornar a nuestra esencia, a lo que nosotros llamamos nuestro ser real. Volvamos otra vez a Risu Hudson. Si bien el eneagrama no es un camino espiritual completo, porque no lo es, sí ofrece enorme percepción y aporte a cualquier persona que esté en un camino espiritual o terapéutico de cualquier tipo. Esto es una de las cosas más importantes del eneagrama. Germán, si aquí me permites hacer una aportación, yo como psicóloga te puedo decir que dentro de la psicología hay muchas teorías de la personalidad. Ha habido muchos expertos que han propuesto teorías, pero dentro de esas teorías está solamente la limitación de las personalidades entre una y otra, la descripción. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudarnos a entender nuestros comportamientos, pero ahí sí hay, digamos, si identificación, pues sí llegamos a tener la etiqueta, cosa que el enneagrama es totalmente diferente. Creo que ahí dista un poco. Y otra es, bueno, en la psicología se propone la teoría de la personalidad, pero nada más. Y aquí, como tú iniciaste, Rizzo y Hudson dicen, no, también nos muestra la salida. Y eso es bellísimo a diferencia de cualquier otra teoría. Es no nada más, es poder identificar cosas, sino qué hago con esto, que es como ir en este camino de regreso hacia nosotros mismos. Y también desde mi experiencia en la utilización del enneagrama en procesos terapéuticos, es de verdad ir a una velocidad impresionante en el proceso personal. Nos ayuda como a entender tantas cosas que en esta parte, ya en el camino espiritual o en el camino o terapéutico, apoya de una manera extraordinaria el poder mirarnos en este espejo que el enneagrama nos regala. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Y tienes toda la razón. El eneagrama es un aporte maravilloso como herramienta profesional para psicólogos, terapeutas, coach, mentores, consejeros, todas las personas que dentro de su profesión, inclusive para médicos, porque resulta que el eneagrama se convierte en una herramienta maravillosa para apoyar el diagnóstico en la medicina. Sí. Entonces, hay una cantidad eh, interminable de profesionales que usando el eneagrama pueden optimizar, acelerar sus procesos terapéuticos y sus procesos de apoyo a las demás. Entonces, el eneagrama se aplica a todos los aspectos del conocimiento humano. Y obviamente que este eneagrama del cual estamos hablando hoy, que el eneagrama de la personalidad, el eneagrama moderno de la personalidad, pues tiene que ver mucho con todo lo que es las dificultades de los seres humanos de relacionarnos, de
autoestima, de bloqueos, de miedos, de temores, de angustia, tiene mucho que ver con lo que va a ser la nueva pandemia de la humanidad, que es la salud mental, que es donde vamos a tener mayores problemas en un futuro muy cercano o tal vez en un presente. Esta frase, que es el gran secreto de la humanidad, se le atribuye a los griegos y específicamente hablaba de que el gran secreto de la humanidad es conocerse a sí mismo. Pero parece que la frase ahí está incompleta, porque los estudiosos de la cultura griega decían que en el oráculo de Delfos, en el frontón del oráculo donde estaba esta nota, esta frase, la frase completa era: conócete a ti mismo y conocerás a tu Dios. Sócrates decía: una vida sin reflexión no vale la pena de ser vivida. Entonces aquí es donde el eneagrama nos permite entrar en un proceso de reflexión muy profunda. Que digamos que, hablando optimistamente, si es algo que nos puede haber dejado la pandemia, es eso: la capacidad, la necesidad de reflexionar sobre cómo estamos viviendo, para qué estamos viviendo, sobre cómo nos relacionamos con el planeta, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con la familia, con las demás personas, con el entorno, con la naturaleza. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros entramos a lo más elemental de la historia de la humanidad, y es conocerse a sí mismo, entonces ahí nos podemos hacer estas preguntas: ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es eso que llamo yo? Cuando hablo de yo, ¿de qué estoy hablando? ¿O de quién estoy hablando? Es lo primero que tengo que decir. Cuando yo digo yo soy, ¿de quién o de qué estoy hablando? Porque esa pregunta la puedo responder desde dos enfoques. Yo puedo hablar de quién soy yo verdaderamente, puedo hablar de mí, de mi verdadero yo, puedo hablar de mi esencia, pero también puedo estar hablando de mi comportamiento, es decir, del falso yo, es decir, de mi ego. Cuando una persona dice soy perfeccionista, soy intolerante, soy exitoso, soy diferente, soy fuerte, soy seguro, no está hablando realmente de quién está mencionando etiquetas con las cuales se ha identificado, que fueron válidas, por cierto, que fueron innecesarias. necesarias en un momento de la vida del ser humano, específicamente de la primera infancia. En la primera infancia, en los primeros 7 años, en el primer sucede algo importante en la vida de los seres humanos, y es el desarrollo o construcción de nuestro carácter. El carácter fue formado en ese primer septenio, a diferencia del temperamento que fue heredado, porque el temperamento es genético, viene en el ADN y se manifiesta desde la cuna misma. En ese primer septenio, el chico, el niño, construye una idea de sí mismo. En el enneagrama lo conocemos
como la visión de sí mismo frente al mundo. ¿Cómo quiero ser visto por el mundo? Porque si el mundo me ve de esa manera, el sufrimiento se irá, el miedo se irá, el dolor se irá, la duda se irá. Entonces, este primer momento, en el primer septenio, cuando se forma el carácter, fue necesario y fue parte fundamental del proceso de crecimiento y desconexión de el cordón umbilical que me ligaba al padre y la madre. El rollo no está en eso, la dificultad no está en eso, la dificultad está posteriormente, porque resulta que en el segundo septenio, entre los 7 y los 14 años de edad, ahora el temperamento genético combinado con el carácter definen una estructura de personalidad. ¿Qué es esa estructura de personalidad? Una estrategia, un conjunto de pensamientos, ideas, sentimientos, emociones que el ser humano desarrolla para relacionarse con el entorno, con los demás, con las personas que lo rodean. Es una estrategia. Podemos decir entonces que lo que yo vivo hoy, cómo me comporto, cómo me relaciono, donde tengo mis mayores logros, donde tengo mis mayores dificultades, todo eso se originó en el primer septenio de la vida. Obviamente hay un componente muy fuerte en esa primera parte que tiene que ver con el destino, pero ese es otro tema. Muy bien. Entonces, ese conocerme a mí mismo pasa por un primer momento en el cual yo debo conocerme antes de reconocerme, porque son dos cosas muy diferentes. Los seres humanos creemos conocernos, pero realmente no nos conocemos. Tenemos una idea de nosotros mismos. Queremos ser reconocidos desde una idea, pero realmente no me conozco. Solamente en el momento que yo me conozco y puedo diferenciar lo que es mi comportamiento aprendido a las características naturales de mi esencia, que puedo empezar a reconocerme. Reconocerme es volver a conocerme. ¿Volver a conocer qué? El origen que me habita, la esencia que me habita. Y en el momento en que yo me reconozco, empiezo a ser plenamente. Y entonces muchas de las cosas que están en nuestras vidas como dificultades o limitaciones desaparecerán. Es decir, tendré claro quién soy yo, hacia dónde voy, de dónde vengo, qué quiero en la vida, cuál es la manera de realizarme. Es decir, encuentro un propósito de vida. Encuentro mi proyecto de vida. Pero esto es solamente el comienzo, porque después este propósito de vida, este proyecto de vida, combinado con la experiencia de vida, con todas y cada una de las dificultades que encuentro en el día a día, lo que es la escuela de la vida, cuando yo paso por eso y lo combino con mi propósito de vida, aparece ante mí el sentido de vida, la razón de ser, que me levante todas las mañanas con alegría e entusiasmo a pesar de las dificultades y poder vivir desde una realización plena, placentera, armónica. Entonces ustedes pueden entender desde lo que les estamos mostrando cuál es la dimensión del eneagrama como una sabiduría ancestral que se convierte en una herramienta
que apoya la transformación personal, entendida esta como retornar a nuestra verdadera esencia, descubrir nuestro verdadero ser. Me gustaría Germán. aquí hacer una pausa para preguntas, Joanita. Nada más respecto a esto, cómo justamente estamos como no solo convencidos, sino comprometidos con esa idea que tengo de mí mismo, con quien creo que soy. Estoy realmente comprometido con esa idea y todo eso que creo que soy es justamente lo que no soy. ¿No? Es todo eso que yo creo que soy, y es como este personaje que he creado y que me ha funcionado y que me ha permitido sobrevivir, es justamente lo que no soy. Y cómo el eneagrama viene a mostrarme no lo que soy, muchas veces nos muestra lo que no soy. Y eso no es fácil porque estamos comprometidos con ese personaje, ¿no? Porque no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, aquí es donde se pone muy, muy interesante. Por supuesto, porque es uno de los grandes temores que algunas personas sienten al enfrentar procesos de esta naturaleza, ¿no? Alguna vez una persona me dijo, hermano, si yo hago caso de lo que tú me estás diciendo y me dices que en el seminario me voy a descubrir a mí mismo, eh, ¿qué tal que no me guste? O que yo Claro, descubra de mí. Y entonces yo le co- decía, no existe esa posibilidad de que cuando tú descubras quién eres no te guste, no. porque tú eres un ser de luz. Por eso la canción que les puse al principio del video, somos luz básicamente. Pero resulta que para que la luz se reconozca, necesito la noche, necesito la oscuridad, necesito la sombra. Entonces, por eso en nosotros cohabitan luz y sombra. Además, es una de las 7 leyes que rigen el universo, la ley de polaridad. Si no existiera el día, no reconocería la noche. Si no existiera la noche, no reconocería el día. Si no existe lo agrio, no reconozco lo dulce. Si no existe lo dulce, no reconozco el agrio. Y como es afuera, es adentro. Exactamente. Entonces, por eso hay un momento en la vida de los seres humanos que nosotros sentimos un llamado a una búsqueda más profunda. La diferencia está en si aceptamos ese llamado o no. No ¿Alguien más existe. tiene alguna pregunta? Perdón, Y diste un espacio para preguntas y no, ¿vale? no sé si alguien más tenga. Sería bueno porque si no, esto se vuelve en un monólogo o como decían Lelutier, en un binólogo. Entonces, alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora. O incluso por el chat las pueden ir poniendo y aquí las podemos estar leyendo si alguien quisiera. Muy bien. Como si esto fuera poco, vamos a centrarnos ahora en lo que está ocurriendo en el 2024. Muchas personas tienen el convencimiento de lo que empezó en el 2021, en el 2000, a finales del 2020 y en el 2021 con la pandemia. Fue un momento muy importante en la historia de la humanidad, más que en la historia del planeta, en la historia de la humanidad. Y realmente sí, claro, lo que ocurrió en la pandemia cuando vino la cuarentena es simple y llanamente que fue el primer evento, oígase bien, el primer evento en la historia de la humanidad que cobijó a todos los seres humanos. Antes de la pandemia reciente, no existió ningún evento que haya cubierto a toda la humanidad. No. Existieron otras pandemias, la gripe española, por ejemplo, donde murieron millones de personas. Pero la gripe española no afectó a toda la humanidad.
por una razón muy sencilla. No existían los aviones o los medios de comunicación como ahora, los medios de transporte, perdón, que hicieron que este evento en particular sí afectara a toda la humanidad. Y luego vino la necesidad imperiosa para la sobrevivencia de la especie, que para controlar esa pandemia teníamos que refugiarnos en casa por tiempo ilimitado. Todo eso marcó un hito. La pregunta es, ¿tú eres de los que están esperando retornar a ese orden anterior a la pandemia o que ya piensas que ya volvimos a ese orden? ¿O eres de lo que piensa que nunca va a volver a ser esto lo mismo? Pero como si esto fuera poco, ahora aparece un hito en la historia de la humanidad aún más impactante que la pandemia. Algunos sabios y grandes pensadores dicen que lo que está pasando en el 2024 equivale a la aparición de los computadores en los años 50, 60. Otros van más atrás, dicen que lo que está pasando en el 2024 va a equivaler a lo que significó para la humanidad la invención de la imprenta para poder producir libros. Pero hay algunos que son aún más radicales y dicen que lo que está pasando en el 2024 es equivalente a lo que significó o va a ser equivalente a lo que significó para la humanidad el invento de la rueda. Yo coincido con esos pensadores, porque lo que está pasando en el 2024 es la manifestación plena de algo que se venía desarrollando desde hace muchos años y es la inteligencia artificial. Y eso va a ser más impactante que la misma pandemia. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial que ya llegó y llegó para quedarse va a afectar a los seres humanos en todos los aspectos, en lo político, en lo económico, en lo laboral, en lo social. La cantidad de pérdida de puestos de trabajo que van a generar desempleo, van a generar trauma, va a ser inmensamente grande para quienes no se preparen para ello. Es decir, nosotros tenemos que prepararnos para ello. Y lo más importante, tenemos que preparar a nuestros hijos, porque a nosotros la vida nos tocó muy fácil. A nuestros hijos la vida no va a ser fácil como fue para nosotros. Frente a lo que nuestros hijos van a vivir, lo nuestro fue facilísimo. Ellos van a tener que enfrentar un mundo totalmente diferente. Y si no le das herramientas a tus hijos para enfrentar a ese mundo, la van a pasar muy mal. Y los sistemas educativos que nosotros tenemos no están dando respuesta para eso. La tecnología, los celulares, los teléfonos, los vehículos en los últimos 100 años han evolucionado de manera exponencial. Busca una fotografía de un vehículo hace 100 años y ponla con los vehículos de hoy en día. Busca la fotografía de un teléfono de hace 100 años y compárala con el computador que ahora es un teléfono en tu mano, un computador en la mano. Busca una fotografía de un aula de clase de hace 100 años y no vas a encontrar ninguna diferencia con un aula de clase de hoy en día. En 100 años no ha cambiado absolutamente nada. Las universidades están en crisis, van a desaparecer. La universidad más importante de España redujo en el 2023 sus matrículas en un 70%. Solamente el 30% de los estudiantes que se matricularon en el 2022 se matricularon en el 2023. El 30% rebajaron en un 70%. Nuestros jóvenes no están dispuestos a meterse en 5 años en una universidad para sacar una carrera.
Nuestros jóvenes no están buscando lo de nosotros, hacer carrera en una empresa, trabajar 30, 40 años para obtener una pensión o una jubilación. ¿Nosotros le estamos dando las herramientas para ello? No. ¿Cómo le voy a dar a un hijo, a un joven de hoy en día, una herramienta que yo no conozco? Pues bien, el eneagrama tiene una respuesta para eso. ¿Por qué? Porque no existe una herramienta más poderosa para conocernos y reconocernos a nosotros mismos como el eneagrama. Y eso tiene un nombre. Se llama inteligencia intrapersonal. La teoría de las múltiples inteligencias, que fue parte de la información que se liberó hace 60, 50 años, habla de que nosotros tenemos múltiples inteligencias. Inteligencia matemática, inteligencia musical, inteligencia verbal, inteligencia espacial. Y la inteligencia artificial que desarrollaron los seres humanos hace todo eso. Compone música, escribe libros, diagnostica enfermedades, resuelve problemas matemáticos profundos. Solamente hay una sola cosa que la inteligencia artificial hoy no está haciendo, pero no crean que eso va a ser por siempre. En algún momento, no dudo, que la inteligencia artificial también va a desarrollar la capacidad de sentir, de emoción. Entonces, eso se llama inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia artificial no tiene inteligencia emocional, pero hay muchos de nosotros que no la hemos desarrollado. ¿Quieres saber si tú tienes desarrollado tu inteligencia emocional? ¿Quieres saber si tú le puedes demostrar a tu hijo con ejemplos cómo se funciona la inteligencia emocional? Simplemente hazte una pregunta. Primera, ¿qué tanto te conoces a ti mismo? Es decir, ¿qué tanto has desarrollado tu inteligencia intrapersonal? ¿Gestiona tus emociones? ¿Las gestionas? ¿Tienes claro cuáles son tus emociones, tus temores, tus traumas, tus limitaciones? Y cuando eres invadido por una crisis emocional, ¿sabes cómo gestionarla? ¿O tienes que recurrir a buscar un profesional o alguien que te apoye porque tú no lo sabes gestionar? Esa es la inteligencia intrapersonal. Eso es lo que yo necesito enseñarle a mis hijos. A nuestros hijos necesitamos enseñarles que aprendan a autogestionar sus emociones, porque de eso depende la salud mental. De eso depende la vacuna que tú te apliques para la siguiente pandemia, que es la pandemia de las enfermedades mentales y emocionales. Entonces, con esa sencilla pregunta, tú sabes si tienes esa inteligencia desarrollada. Y luego viene la segunda pregunta. ¿Cómo son tus relaciones? Que además es un indicador de gestión espiritual. ¿Cómo son tus relaciones? Porque una persona con una buena inteligencia emocional, ¿cómo serán sus relaciones? Óptimas, espectaculares, muy buenas. ¿Con quién? Con todo Armónicas. el mundo. Incluye las suegras, las exparejas, incluye el presidente de turno en el país que te encuentres. Eso se llama inteligencia interpersonal y es la capacidad que tienes para gestionar y construir relaciones proactivas y armónicas desde el reconocimiento de la perfección de tu esencia que se manifiesta en un matiz y en un color diferente como el arco iris en las demás personas que te rodean. Germán, te comparto que esa fue una de las cosas que a mí me engancharon a Enneagrama. Cuando yo empecé a trabajar en Enneagrama, digamos que de los resultados visibles, comprobables que yo tuve fue justamente en mis relaciones. Y entonces yo empecé a deducir que el enneagrama apoyaba en las relaciones, hasta que, pues yendo más profundo en mi proceso, me di cuenta que no, que era al revés. Había trabajado en mí, había llegado a un nivel de conocimiento que me permitía
mirar lo que en mí no era útil, funcional y armónico para relacionarme con los demás. Entonces, digamos que las relaciones es el resultado del trabajo mismo. Y yo caí como en esa trampa de que es que el enneagrama me ayuda en mis relaciones. No, me ayuda primero conmigo y como rebote viene esta armonía en las relaciones. Total, total. Entonces, lean ustedes ahí lo que les tengo en pantalla. No existe una herramienta más poderosa para conocernos y reconocernos a nosotros mismos como el eneagrama, como tampoco existe una herramienta que nos permita aceptar al otro en su diversidad de una manera tan contundente como el eneagrama. Podríamos decir, sin duda, a equivocarnos, que el antídoto que yo puedo usar para no ser víctima, entre comillas, de la parte negativa que va a generar la inteligencia artificial es el desarrollo de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es lo que me va a permitir descubrir cuáles van a ser las nuevas oportunidades de trabajo que van a surgir cuando desaparezcan los cientos de funciones que ya no van a ser necesitadas ni van a ser usadas por los seres humanos. Porque la inteligencia artificial la va a hacer mejor que nosotros. Acabamos de ver el año pasado un paro en Hollywood donde los actores hicieron un paro y una protesta por el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está usando las caras de los actores que se los ponen en las películas. La inteligencia artificial está componiendo la música de las películas, está escribiendo los guiones, es decir, está reemplazando. Profesiones como el derecho van a ser de las primeras que son reemplazadas por la inteligencia artificial. Tú simplemente metes en una inteligencia artificial todos los códigos laborales, civiles, todo lo que quiera, y la inteligencia artificial te procesa esa información en fracción de segundos. No van a necesitar abogados. Lo van a hacer mejor. Todas las profesiones van a entrar en una situación en la cual tú tienes que estar despierto y atento para innovar, inventar, ser creativo y poner la inteligencia artificial a tu servicio y no te conviertas tú en una víctima de la inteligencia artificial. Y eso está ahí en nosotros si desarrollamos nuestra inteligencia emocional. De eso se viene hablando hace 70 años, pero tenía que pasar lo que pasaba, lo que ha pasado para que pudiéramos reaccionar. Pero aún estamos aletargados, aún estamos dormidos. Es una realidad todos los días. La gente ve eso de la inteligencia artificial como... Van a ver lo que va a significar este año todo lo que viene con eso. Antes de continuar y ver la parte final de esta masterclass, hagamos un paréntesis para que Joana nos cuente qué es lo que vamos a hacer en Aguascalientes y cuál es la característica fundamental de la propuesta que llevamos para Aguascalientes, que es parte de este razón de ser de esta masterclass, invitarlos a ustedes a que nos acompañen en un taller que vamos a dictar con Joana en Aguascalientes. Entonces, Joana, cuéntanos cuándo, cómo, dónde, costos, contenido, todo lo que vamos a hacer en Aguascalientes con relación a esto que les estamos diciendo en la clase de hoy. Yo mientras tú vas Gracias, haciendo, me voy a servir un vasito con agua. ándele, vaya, vaya. Pues bueno, les cuento, yo muy contenta, la verdad, de poder hacer este evento con Germán. Algunos de ustedes ya han estado en alguno de los talleres que yo manejo y va a ser en el mismo formato, es decir, no es un formato de retiro, sino un formato de taller en un trabajo, eso sí, muy intensivo durante 2 días. La fecha es el próximo 11 y 12 de mayo.
que estará Germán acá con nosotros visitando México y aprovechando para hacer este evento. El taller es una introducción al eneagrama vivencial. Sí, como te decía Germán, el eneagrama, pues hay mucha información en todos lados, no siempre la información, híjole, tiene ni una veracidad ni una utilidad como cuando la vivimos de mano de expertos. Y va a ser en un formato de taller, 2 días intensivos, 11 y 12 de mayo, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Vamos a estar el sábado prácticamente todo el día trabajando y el domingo mediodía. La idea es que tú puedas o introducirte al tema del eneagrama, o bien si ya tienes algún conocimiento. Yo siempre digo, todos los talleres, todas las clases, todo lo que nosotros vivamos acerca de autoconocimiento, siempre es nuevo. Es decir, siempre nos lleva a conocer nosotros mismos. Así hayas escuchado la misma clase una y otra vez, van cayendo como esta parte, decimos en psicología, de los insights, del darte cuenta. Y yo creo que vamos avanzando en esta conciencia y tenemos acceso a mayor información, aunque sea la misma. Entonces, estaremos en Aguascalientes trabajando. Me encantaría verlos ahí. Yo por experiencia te digo, y trabajo en EA Coaching. ¿Qué es el Linear Coaching? Bueno, pues sumamos la herramienta de autoconocimiento al trabajo individual y personal y de verdad acelera muchísimo los procesos. Hay muchas de las personas que yo atiendo que le digo, de verdad, no, si no lo quieres hacer conmigo no pasa nada, pero haz un taller, métete al mundo del enneagrama, porque te va a permitir desarrollar más rápidamente los procesos, cualquiera que sea. A nivel personal, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel incluso financiero, de verdad hay como mucha revelación en información. El costo es de 1,950 pesos por el taller. Obviamente ahí te vamos a incluir todo el material, toda la vivencia, que este es el plus, es un taller vivencial, no es un taller teórico, no es un taller de silla, no es un taller en donde de verdad vas a poder llevarte el enneagrama al cuerpo, es qué hago con él en mi vida, qué hago con él en mis relaciones, de qué manera lo utilizo, es una herramienta. Yo siempre digo, y como herramienta, la clave es que la usemos. Si no la usamos, poco resultado nos va a dar. Entonces, la herramienta es totalmente aplicable. Nos, por aquí te vamos a poner, y si Martita me hace favor de poner en el chat, creo que todos tienen mi teléfono, pero si no, pon mi teléfono, Martita, en el chat, para que cualquier persona que quiera mayor información al respecto, creo que todos por ahí tienen o mi teléfono, o mis redes, ¿para qué? Para darte mayor información. Hay una promoción especial para quienes se inscriban en este mes de marzo. Lo que queda de este mes de marzo vamos a tener un muy buen descuento para que te puedas inscribir y te va a incluir todo el material, todas las actividades, la comida del día sábado y bueno, todos los snacks y el coffee break de ambos días. Ahí está por ahí mi teléfono en el chat, gracias Martita. Y si ya tú quieres apartar tu lugar y pagarlo después, también no hay ningún problema. A partir de, puedes apartarlo con 500 pesos e ir pagándonos hasta que se llegue la fecha, o bien liquidarlo con un descuento y una promoción especial. La idea es que de verdad el enneagrama llegue a más personas, que el enneagrama pueda llegar a dar una información nueva. El enneagrama en este momento, como dice Germán, es la herramienta más poderosa de autoconocimiento. Empresas líderes en todos los ramos lo están utilizando, para selección de personal, para la industria del cine, decía Germán, todo, Netflix es el principal consumidor de Enneagrama en términos de perfilar en las redes los personajes, pero más allá de eso que puede sonar superficial, es que realmente puedas hacer un autoconocimiento profundo. Son 2 días de regalarte para ti. Yo siempre creo que estos son regalos personales que nos hacemos a nosotros mismos y que a veces no nos cuesta regalarle a otro, pero regalarnos a nosotros 2 días de autoconocimiento profundo, con la garantía de que de verdad vas a estar con gente que sabe del tema,
y que lo hace con total compromiso y responsabilidad. Germán tiene una trayectoria de más de 30 años en este tema. Para nosotros o para muchos de nosotros es totalmente nuevo, sin embargo, es un camino que Germán ha ido recorriendo y que yo le agradezco todo lo que nos pueda aportar. Si hay alguna duda, me gustaría que en este momento o en el chat nos lo hagan saber acerca del evento. El evento se va a realizar en el Hotel Medrano, sábado de 10 a 7 de la tarde, no, de 9, perdón, de 9 a 7 de la tarde noche, y el domingo de 9 a las 4 de la tarde, y será un placer verlos por ahí, encontrarnos, y de verdad que la experiencia vivencial es otra cosa. Los talleres por Zoom están padres, pero encontrarnos, como ese mirarnos, ese abrazarnos, esa energía de estar juntos, creo que también genera mucho aprendizaje. Entonces, invitados a este próximo taller, yo estoy muy contenta y estoy muy inquieta porque se lleguen las fechas para poder reunirnos, Germán. Bueno, muchas gracias, Joanita. Ahora sobre el final les hablaremos un poquito en detalle de los contenidos que vamos a tener. Por ahora continuemos aquí con esta masterclass para hablar un poquito, mm, un adelanto de lo que hemos estado hablando, como oportunidad para hacerlo en Aguascalientes. Nuestra metodología, la metodología que cautivó a Joana cuando la conoció hace 2 años largos y de la cual ha estado muy compenetrada y formándose de una manera magistral para incorporarla dentro de su trabajo como psicóloga, como biodecodificadora, como coach, con mucho éxito. Nosotros desarrollamos procesos vivenciales que están inspirados en la formación humana, espiritual y social. Valga la pena anotar que manejamos todo lo que hacemos con unos altos estándares, en primer lugar, de ética, en segundo de responsabilidad, en cuanto a que llevamos una trayectoria amplia en el medio que nos permite hablar con autoridad sobre los procesos y sobre esta sabiduría maravillosa del Eneagrama. Son experiencias participativas con ejercicios y dinámicas que fomentan el contacto con estados interiores. Valga la pena decir que en nuestros procesos nosotros no hacemos diagnósticos. Nosotros no le decimos a las personas qué deben hacer o qué deben dejar de hacer. Nosotros no damos consejos. Lo que nosotros buscamos es estados de conciencia, entendido esto de una manera muy sencilla, que la persona al vivir estos procesos llegue a estados de, ah, claro, ahora entiendo, ahora me doy cuenta, ahora comprendo. Eso es conciencia. Es decir, que las personas saquen sus propias conclusiones. Esta metodología y estos ejercicios promueven otras formas de conocimiento y o impactan favorablemente los planos mentales, emocionales, sentimentales y de comportamiento. Todos queremos cambiar algo en nuestra vida. Un temor recurrente, un deseo malsano, una adicción, una inseguridad, un bloqueo económico, emocional. Pero resulta que nadie puede cambiar lo que no conoce. El hecho que tú identifiques lo que te limita, lo que te lacera, lo que te frena, no significa que lo conozcas. Lo identificas, pero no sabes por qué o para qué está en tu vida.
Y mientras no tengas claro el por qué, o mejor, el para qué está en tu vida, no lo podrás cambiar. Esta metodología facilita a los participantes hacer sus propios descubrimientos y aprendizajes de valor para finalmente experimentar y tomar conciencia de su ser, de su verdadero ser, de su ser real. En el camino de transformación, el eneagrama nos muestra las virtudes de nuestra esencia, como las motivaciones que desde la luz se manifiestan en una conciencia despierta. Yo decía al principio que el planeta está al borde del despertar a una nueva conciencia. Y el despertar de la nueva conciencia de este planeta estará determinado cuando la masa crítica de este planeta se invierta, y es que seamos más las personas despiertas y menos las personas dormidas. Eso significa despertar a una nueva conciencia. Entonces tienes que empezar por despertar tú, verificar si estás despierto o estás viviendo un sueño creyendo que estás despierto. Un adelanto de lo que vamos a ver en el taller de Enneagrama. La visión trinitaria o cerebro último del ser humano ha sido considerado desde la antigüedad, tanto en la historia del conocimiento como en muchas tradiciones espirituales. Esta teoría del cerebro triuno o esta visión hace alusión a que los humanos somos seres tricerebrados. Significa que nuestro cerebro tiene tres partes. Los llamamos centros de energía o centros de inteligencia. Y estamos hablando del cerebro reptil, que tiene que ver con el instinto, el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones, y el neocortés, que tiene que ver con el intelectual. Estas tres partes del cerebro del ser humano tienen relación directa con la evolución de la especie humana. El cavernícola tenía el cerebro reptil, porque además era el que necesitaba, porque ese cerebro es el que te da la fuerza para sobrevivir. O huyes o atacas. Así de sencillo. Y desde huir o atacar sobrevive la especie. Por eso el cavernícola podía ser insensible, de forma tal que si para sobrevivir tenía que practicar el canibalismo, lo practicaba. Y era parte de su naturaleza en ese momento de la evolución. Pero posteriormente desarrolla el cerebro límbico. El cerebro límbico lo conecta con las emociones, la tribu, el clan, el grupo. Y entonces deja de ser insensible y ahora se convierte en sensible. Aparecen las emociones. Pero el proceso no para ahí. Ahora viene el neocortés, que te conecta con la comprensión, te conecta con la sabiduría. Ahí estamos estancados. Ahí nos hemos frenado, porque ese neocortés nos debía dar la posibilidad de actuar desde la desensibilización, es decir, dejar de sufrir, porque comprendemos y entendemos que todo sucede por algo y para algo, y que en todo lo que sucede hay un propósito de amor. Esto el eneagrama lo describe de una manera maravillosa, porque te permite buscar el equilibrio, porque resulta que en la niñez estos tres centros de energía estaban equilibrados, en armonía, pero a través del crecimiento y en la primera infancia ese equilibrio se rompió. A través de estos centros se expresa tanto nuestro ego o personalidad como nuestro ser esencial. Ser esencial del que generalmente no tenemos conciencia.
¿Qué tal si estamos atentos a que nuestros pensamientos sean realistas, objetivos, sanos, que nuestras emociones se conecten con el verdadero amor, la consideración y la solidaridad? Por lo demás, entonces actuaremos con sabiduría. Cuando esto lo ponemos en función del otro, de los demás, para que haya menos yo en tu corazón, cada día tiene que haber más tú, el otro. ¿Qué tan considerados somos en nuestra relación? Eso es una de las primeras cosas que debemos enseñarle a nuestros hijos, a ser considerados, considerados con su mamá, considerados con su papá, considerados con las personas menos afortunadas. Porque si algo nos mostró la pandemia es que no todos vamos en el mismo barco. Así como la pandemia fue una oportunidad maravillosa para muchas personas de hacer lo que habían aplazado, de leer los libros que no han tenido tiempo de leer, de ver las series de televisión que no han tenido que ver, de poderse ir a la finca a disfrutar lo que no antes podían hacer. Hay mucha gente que la pasó muy mal, que no tuvo tiempo de leer, de disfrutar, porque tenían que ver cómo sobrevivían. Entonces, ¿cuál es la consideración que tenemos nosotros hacia esas personas, hacia el resto de la humanidad? Gurdjieff, el personaje que trajo el eneagrama de Oriente a Occidente, hablaba de las tres esencias, las tres virtudes esenciales del ser humano, a propósito de virtudes que mencioné en la diapositiva anterior. Y él decía que las tres virtudes esenciales son la paz, el amor, la fe. La paz entendida como esperanza, el amor como la valoración del otro, la fe como la confianza que todo está bien y todo obedece a un orden perfecto. Esto es curioso, ¿saben? Alguna vez hicimos un ejercicio en un taller y es de preguntarle a la gente que qué era lo que le faltaba a esta humanidad y resulta que en orden salió lo siguiente: a esta humanidad le falta amor, le falta esperanza y le falta fe. Y resulta que esas son las tres virtudes esenciales del ser humano. Entonces, ¿cómo es posible que lo que más le falta a esta humanidad son las virtudes esenciales del ser humano? Se los voy a decir por qué. No existe en el planeta, no ha existido nunca, no se tiene registro ni vestigio de que haya existido una especie más evolucionada que el ser humano. Tanto que estamos en la cúspide de la pirámide evolutiva. No hay registro. Muchas de las explicaciones que damos cuando aparece algo inexplicable y que vemos difícil que los seres humanos lo hayan realizado, entonces hablamos de seres extraterrestres. Pero en la historia de la humanidad y de este planeta no ha existido, no se tiene vestigios ni conocimiento de una especie más evolucionada que el ser humano. Pero de la misma manera, no existe, no ha existido, no se tiene referencia de que en el planeta haya existido una especie más destructiva de sí mismo, de sus congéneres, de su hábitat y del planeta que el ser humano. Ni los más carnívoros ni los más terroríficos de los dinosaurios fue tan destructivo como hemos sido nosotros los seres humanos.
y como lo somos. Para la muestra un botón, 2 guerras que en los últimos años han acabado con miles y miles y miles de personas. Y ambas guerras después de la pandemia. No aprendimos la lección. No la aprendimos. Entonces, ¿cómo se explica tamaño contradicción? ¿Cómo se explica que los seres humanos seamos la especie más evolucionada que habita este planeta y a la vez que seamos la más destructiva? Se los voy a decir por qué. Les voy a dar una explicación con las palabras de un santo sufi del medioevo llamado Jelaluddin Rumi, se le conoce como el poeta del amor, que decía, cuando el ser humano domine a su animal, estará más cerca de Dios que los mismos ángeles. Pero cuando el ser humano se deja dominar por su animal, estará inclusive por debajo de los mismos animales. Eso explica tamaña contradicción. Cuando nosotros nos dejamos dominar por esa parte animal, por ese instinto desenfrenado, que solamente tiene ira, rabia, deseos de venganza, indolencia, nos convertimos en Inseguridad. la especie más destructiva. Pero cuando dominamos ese animal, estaremos más cerca de Dios que los mismos ángeles. Aquí estamos hablando de equilibrio y orden. Eso es lo único que necesitamos llevar a nuestra vida en un proceso de transformación personal. Volver al equilibrio, volver a nuestra esencia, como el niño. Dejad que los niños vengan a mí, decía el Maestro Jesús. ¿A qué alusión hacía eso? A la inocencia, a nuestra esencia, a ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Otro de los legados perversos que le estamos dejando a nuestros hijos. Y ellos nos lo están cobrando a su manera, no nos lo expresan, más allá de su rebeldía o de su molestia, porque saben que somos incoherentes. Les decimos a ellos algo, pero hacemos lo contrario. Le decimos al niño, no maltrates a tu hermanito pequeño, no maltrates a tu hermana, pero maltratamos al empleado, al asistente, al portero, a la persona humilde que presta un servicio, etcétera, etcétera. Somos totalmente incoherentes. Ese es el legado que le estamos dejando a ellos. Por eso los chicos muchas veces entran en actitud de rebeldía. Muy bien, hemos tocado en esta clase varios temas relacionados con lo que significa el eneagrama vivencial, el enfoque. Estoy encantado de volver a México y específicamente a esa hermosa Aguascalientes. ciudad que se llama Aguascalientes. Y estoy aún más feliz de que en octubre vamos a tener eh, intro, el retiro, el evento más grande de eneagrama de Iberoamérica. Solamente les voy a dar un par de datos. Es un retiro de 7 días donde hay 12 talleres de enneagrama con 14 facilitadores internacionales como mínimo. Y todo lo que estamos haciendo es prepararnos y darles la opción para que podamos compartir con todos ustedes esta sabiduría ancestral del enneagrama que usada con otras herramientas complementarias se están convirtiendo en unas herramientas absolutamente liberadoras y absolutamente transformadoras. Regálense la oportunidad y me atrevo a hacerles un ofrecimiento.
No lo he hablado con Joana, pero me atrevo a hacerlo, porque confío totalmente en esto, después de 30 años de trabajar en ello. Si tú vas al taller y sientes que lo que hemos hablado no llena tus expectativas, te devolvemos el dinero. De ese tamaño es lo que estamos seguros que te puede. ¿Y por qué puedo hacer ese ofrecimiento? Por una razón muy sencilla. Porque el trabajo no lo hace Joana, el trabajo no lo hago yo, el trabajo lo harán ustedes. Nosotros facilitamos, ese es nuestro nombre, somos facilitadores en procesos de desarrollo humano. Nosotros facilitamos ese proceso. Y cuando tú trabajas con la materia prima más hermosa que existe en el universo, que son los seres humanos, el resultado está garantizado. Entonces, por eso te garantizamos, te devolvemos el dinero. Ese es el reto. Entonces, bueno, ahí en el chat está el teléfono de contacto. Además, tienen a Joana cerquita. Entonces, tomen la iniciativa, háganlo, vale la pena, se los garantizo. Denos la oportunidad de mostrarles por qué decimos todo esto. Muy bien, faltan 4 minutos. Hay una pregunta en el chat ¿Sí? acerca de que a partir de qué edades pueden asistir al taller. Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. A ver, a ver, a ver. Mira, yo podría decirles que en el taller podríamos recibir niñas desde los 14 años y niños desde los 15 años. ¿Por qué la diferencia? Obvia, las niñas maduran mucho más rápido que los niños. Entonces, he tenido niñas de 13 años en formatos como este. Creo que hasta tuve una vez de 12. Pero yo Yo diría, también. niñas de 14 años y niños de 15 puede ser una muy buena. Inclusive, permíteme, Joana, una cuña publicitaria. Voy a apagar mi pantalla, mi cámara, a ver si Adelante. sale algo ahí. Ahí está. Miren, se llama Crecer Juntos. Este taller A ver. es online y lo voy a dictar ahora en abril. Este taller es para papás con hijos entre los 8 años y los 14 años, que no pueden ir a estos talleres, pero para los papás y no necesitan saber eneagrama. Aplico el eneagrama, pero no tienen que saberlo como tal. Entonces, muy buena pregunta. Niñas de 14, niños de 15 años. Y si me preguntan la edad máxima, les voy a decir la persona de mayor edad que he tenido, 94 años, 3 días en un... Nada más. Y les voy a decir una cosa, lo hizo con 7 de sus hijos, es un récord Guinness que tengo. Y a diferencia de sus hijos, en muchos momentos que de pronto cabeceaban por el sueño, por la intensidad, nunca se durmió con 94 años en ninguna de las sesiones. Es la persona mayor. De modo Hermoso. que si tenemos aquí a alguien de más de 90 años, bienvenido. No creo que tengamos a más de 90. Entonces, ese es el rango de edad a partir de los 14 y 15 años. Qué buena pregunta, muchas Y gracias. además, a colación de los adolescentes, en mi experiencia cuando han vivido este taller, les ayuda mucho a entenderse, que además están en una etapa justo de este conocerse, de este explicar todos los cambios a los que está sometido su cuerpo, sus emociones, su mente, y el enneagrama les ayuda como a acomodar piezas de ese rompecabezas que está un poco revuelto. Es muy útil para los chavitos entre esta etapa, digamos, difícil. Y ahora, si se animan mucho y después de que veamos el taller y me dicen, ¿y ahora yo qué hago si tengo un niño de 10 años? Bueno, pues tenemos un taller para niños entre los 10 y los 14, También, 15 años de edad. Se llama Crecer, que es aún una cosa absolutamente hermosa. hermoso. Pero en fin, tendremos muchas cosas de las que podemos hablar y espero que se animen
Esta grabación la voy a compartir en el grupo de chat en el que ustedes escribieron, se la comparto a Joana. Compártala con sus Gracias. amigos, compártala con sus familiares, escríbanos en el chat. Bueno, el chat está cerrado para que no se convierta en algo invasivo. Escríbanos a mi teléfono, ahí está en el chat, a mi WhatsApp, a Joana. Háganos todas las preguntas que les surjan. No dejen pasar esta oportunidad, les garantizo que vale la pena. Muchas gracias, Joanita, y con precisión de reloj suizo, siendo las Cirujano. 8:30 de la noche, lo prometido, 1:30 para este masterclass. Martica, un abrazo inmenso, muchas gracias y Igualmente, un abrazo para todos y espero que nos veamos en Aguascalientes. Que tengan una buena allá noche. nos vemos, buenas noches, Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Ojalá en mayo nos abracemos. Chao. seguro. Buenas Bye. noches.